Gracias por informarse con Red Salvadoreña de Medios. Hoy es lunes 22 de junio de 2020. Esta mañana, como se los anunciábamos, vamos a hablar del tema de la pandemia de esta enfermedad, la COVID-19. Los casos continúan incrementando y también el número de fallecidos. De hecho, en las últimas horas, 9 personas han perdido la vida, de acuerdo a los datos que publicaba la página del gobierno y los informes que vienen directamente desde el Ministerio de Salud. En el panorama, en la lucha contra esta enfermedad, aparece ya la primera fase del Hospital El Salvador, como se ha denominado, este centro asistencial que se ha creado en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, en lo que antes fue el CIFCO. El presidente de la República, en su discurso que daba a la nación ayer, decía que este centro hospitalario se va a quedar de forma permanente como un centro especializado en la lucha en este momento contra la pandemia de COVID-19. Esto es parte de lo que vamos a conversar esta mañana en el espacio de la entrevista. Comenzamos poniendo algunos hechos en contexto. Amanecemos con 182 casos nuevos de COVID-19. Los datos actualizados reflejan que el país tiene 4.808 casos confirmados, de los cuales 107 han fallecido y 2.655 se han recuperado. Anoche, el presidente de la República, Nayib Bukele, inauguró la fase 1 del Hospital El Salvador, que quedará como un legado para las próximas generaciones y continuará funcionando en las instalaciones del ex Centro de Ferias y Convenciones, CIFCO. El presidente destacó que la red hospitalaria en el país presentaba un abandono. Señala que si bien los hospitales se inauguraban, estos ya no recibían el mantenimiento debido, por lo que encontró su gobierno con 30 unidades de cuidados intensivos a nivel nacional, y afirmó que en estos meses logró poner a funcionar más de 150 en los hospitales de la red pública de salud. Con esta primera etapa, Nayib Bukele aseguró durante la cadena nacional que se lograrán atender a 400 pacientes críticos de COVID-19. El mandatario dijo que decidieron llamar Hospital El Salvador no solo por lo que significa, sino por lo que representa, y que este centro asistencial no solo tiene camas, sino también un área de radiología, alimentación, farmacia, laboratorio clínico, banco de sangre, 6 subestaciones eléctricas, 6 plantas eléctricas y una morgue. Sostuvo que los medicamentos van a estar siendo monitoreados digitalmente y serán abastecidos constantemente, y recalcó que esperan que la segunda fase esté lista en los primeros días de julio y la tercera en agosto para la atención de al menos 2.000 pacientes, lo que convertirá al Hospital El Salvador en el más grande de la región. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conoceremos más sobre este tema junto al ministro de Salud, Francisco Alaví. Bienvenidos. Así es, vamos a conversar sobre este y otros temas con el doctor Francisco Alaví, el ministro de Salud, que nos acompaña hoy aquí en el espacio de Noticiero Hechos. Como decíamos, hay mucha información relacionada con el tema de la pandemia. Ya veíamos los datos con los que amanecemos esta mañana de lunes: 182 nuevas infecciones, 9 fallecidos. Y el único dato en el que vemos pues mucha esperanza es en la cantidad de personas también que se han recuperado de esta enfermedad. Así es que sin más preámbulos, saludamos esta mañana al ministro de Salud. Doctor, buenos días. Gracias por hacer tiempo en su agenda para acompañarnos aquí en Hechos AM. Muy buenos días y un saludo pues a toda la población que nos está viendo, y es un placer para mí poder continuar explicando cómo se va incrementando toda nuestra capacidad, desarrollando nuestro sistema y sobre todo cómo sigue la evolución de la pandemia en el territorio. Doctor, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunciaba anoche en la cadena en la que usted, estaba presente en el acto de inauguración del Hospital El Salvador. Él decía, esta va a ser una obra que se va a quedar de forma permanente. ¿Cómo va a oxigenar esto, la situación que se vive actualmente en el sistema hospitalario? Ya vimos imágenes de lo que está pasando en los hospitales del Seguro Social, los hospitales, que estaban funcionando ya previos al tema de la pandemia, también ya se han visto pues llenos de pacientes buscando auxilio en medio de esta situación emergente generada por esta enfermedad. Pero ¿cómo oxigena el Hospital El Salvador todo lo que está ocurriendo con el tema de la pandemia de COVID-19? Sí, primero que nada quisiera pues lamentar el fallecimiento de una persona, de un salvadoreño más. En este caso se trata de un salvadoreño de los medios de comunicación. Como ustedes saben, para nosotros es triste que tengamos pérdidas de vidas salvadoreñas. No solo es un comunicador, sino que también es un salvadoreño más. También el día de ayer tuvimos pues 9 pérdidas
de vidas salvadoreñas, y eso es una situación que se sigue incrementando. La tendencia pues está en toda Centroamérica hoy por hoy en una situación bastante complicada. El director de la OMS el día de ayer hacía un comunicado en el cual en cuestión de un mes se ha prácticamente incrementado sustancialmente la cantidad de casos confirmados, y eso pues es preocupante. La pandemia tiene sus dificultades y la pandemia va a traer sus complicaciones y sus letalidades que no dependen de los sistemas de salud del mundo, dependen en sí del efecto que tiene el COVID en la población, y sobre todo una enfermedad que pues todos sabemos que aunque existen ciertos tratamientos, ningún tratamiento ya es el definitivo o un tratamiento que va a parar o a curar esta enfermedad. En ese sentido es complejo. Ahora, el sistema de salud definitivamente ya se encuentra, como veníamos comentándolo, mucho antes que se llegara a esta situación. Nuestra responsabilidad no solo es tomar las medidas y las estrategias, sino que informar a la población. Y tiene un límite el sistema de salud, precisamente por las características de la pandemia. Y se informa desde que se encuentra en una situación previa y desde que se encuentra con una tendencia a llegar a este estado. Todos sabemos que hemos comentado cómo el sistema de salud se encuentra al límite y llega a una situación en la cual está sumamente lleno con el manejo de pacientes COVID, y hoy por hoy este hospital viene en el momento preciso para poder dar esa ampliación. Son una cantidad de camas que va a brindar esa facilidad, ¿verdad?, al sistema de salud de poder manejar la cantidad de pacientes que hoy por hoy están congestionando y sobre todo están teniendo en el límite el sistema de salud. Sabemos que este hospital pues ha sido un hospital que se ha criticado bastante, sabemos que este ha sido un hospital que pues ha estado con un proceso de formación amplio, pero sobre todo sabemos que es un hospital que viene a El Salvador y pues se implementa como nuestro hospital número 31, y con esto nosotros tenemos una capacidad hospitalaria de camas UCI que nunca en todo el tiempo el Ministerio de Salud, ni sumado los 30 hospitales, se había tenido. En ese sentido, para nosotros es una alegría poder expresarle a la población, poder decirle a la población: el sistema de salud se está desarrollando, el sistema de salud está ofreciendo calidad en sus servicios y en sus áreas hospitalarias. Es bien importante para nosotros que la población olvide ese hecho en la cual las áreas hospitalarias nacionales, solo por ser nacionales, tenían que ser diferentes a un área hospitalaria privada. Eso no puede ser. El concepto debe cambiar. Debemos enfocarnos a que los servicios de salud, a pesar que sean una provisión de servicios nacionales, tienen que ser servicios de salud de calidad y sobre todo con toda la tecnología necesaria para poder brindar la atención a cualquier tipo de enfermedades. Doctor, ¿cuándo comienza el traslado de pacientes? Porque escuchábamos en las declaraciones que daba el presidente de la República que decía, bueno, si vamos a trasladar a todo el personal élite, en este caso él hablaba de toda la gente que está en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Rafael, decía, lo vamos a pasar a este nuevo hospital, a estas nuevas instalaciones, pero ¿cuándo en sí comienza el traslado de los pacientes y del personal médico que va a laborar aquí en el hospital del CIFCO? Esperaríamos que eso sea a la brevedad, esperábamos que esto sea entre el día de mañana y el día miércoles. ¿Por qué? Porque necesitamos acoplar todo el procesamiento y todo la planificación para trasladar a estos pacientes. El hospital ya está habilitado, pero sabemos que son pacientes que tienen de alguna manera cierta afección en salud, que debe realizarse su traslado de manera controlada para que esto no vaya a poner en riesgo la vida de estos salvadoreños. Es importante tener un equipo multidisciplinario, pero sobre todo tener un equipo que ha estado de la mano trabajando con el COVID, porque si bien es cierto, sabemos que todos los médicos del país tienen una gran capacidad, por eso existen especializaciones y precisamente por eso existen enfoques de trabajo relacionados con ciertas enfermedades. En ese sentido, los equipos que ya han estado de lleno en el manejo de la pandemia,
pues tienen hasta cierto punto ya una relación con esta enfermedad y esto nos garantiza a nosotros tener mejores resultados. Es por eso que se decide totalmente trasladar el equipo, ahora con un área hospitalaria reciente, con un área hospitalaria con todos los equipos necesarios y con todas las especificaciones para que los médicos se puedan desempeñar, y no solo los médicos, enfermería, técnicos de laboratorio y de terapia respiratoria, para que se puedan desempeñar de la mejor manera con todo el equipo necesario que se pueda poner a disposición en el país. Pero, ¿qué va a pasar con el Hospital San Rafael? ¿Siempre va a tener unidades de cuidados intensivos? ¿Cómo va a funcionar esto? Porque considerando que se saca aparte del personal que es clave para la atención a los pacientes más graves de COVID-19. Sí, el Hospital San Rafael sigue siendo uno de nuestros hospitales, es un hospital de referencia de toda la región de La Libertad, entonces para nosotros es importante que este hospital continúe. Sabemos que los accidentes de tránsito persisten, sabemos que toda la atención de otras enfermedades persiste y es importante devolverle esa capacidad al hospital. Pero lo más importante es ser eficientes y sabemos que las unidades de cuidados intensivos, como todos conocen, requiere un tratamiento, requiere un manejo, requiere una capacidad de insumo y medicamento totalmente más amplia. Entonces, lo que vamos a realizar para ser de una manera mucho más eficiente es concentrar el equipo de atención en la área de unidad de cuidados intensivos o críticos hacia el hospital donde tenemos más apertura de camas en relación a los cuidados críticos. Eso nos garantiza a nosotros cubrir la capacidad. La unidad de cuidados intensivos del Hospital San Rafael va a seguir funcionando, pero esta unidad va a brindar atención a las otras patologías que convencionalmente puedan llegar a requerir un tratamiento de cuidados intensivos. Y el equipo se va a continuar y se va a trasladar hacia el Hospital El Salvador, con el cual vamos a poder tener un manejo mucho más eficiente y ordenado, y sobre todo vamos a poder tener esa capacidad de unidad de cuidados intensivos que nos va a garantizar el manejo ante la pandemia. Pero los salvadoreños tenemos que comprender también que no solo depende de la cantidad hospitalaria ni del incremento de las unidades de cuidados intensivos, depende de que nosotros limitemos la transmisión de esta enfermedad, y eso se logra con las medidas personales, con las medidas de prevención, con las medidas de lavado de manos y las medidas higiénicas que constantemente hemos mencionado. Sí, definitivamente lo que usted dice tiene muchísima razón, doctor, porque leíamos diferentes artículos en revistas especializadas que decían el COVID-19 no se combate en los hospitales, se combate en la calle, cortando las cadenas de transmisión y siendo responsables a la hora de tomar, digamos, conciencia sobre lo que está ocurriendo con esta enfermedad. Ahora bien, doctor, ¿qué cantidad de personal médico van a destacar ustedes en el Hospital El Salvador, como se ha denominado estas nuevas instalaciones? Sí, el personal definitivamente tiene que ser un personal que viene a sumarse a todos los trabajadores del sistema de salud, específicamente del Ministerio de Salud, y de esta manera contribuir al funcionamiento del Hospital El Salvador. Es una cantidad de personal bastante amplia, los datos pues se están consolidando, todos sabemos que de alguna manera pues esta área hospitalaria no se contaba. Sin embargo, las contrataciones del personal estaban en procesos desde antes, y tenemos que ser muy enfáticos en comentar, se ha contratado una cantidad de personal que está brindando atención específicamente no solo en las áreas relacionadas al Hospital San Rafael, sino que en los diferentes hospitales de la red nacional, que al cumplir o al terminar la construcción del hospital, pues este personal se redistribuye en conjunto con el personal especializado que se va a tener. Vamos a contratar a más médicos, más especialistas, más enfermeros, laboratorios, técnicos. Es un hospital que no solo va a brindar un servicio específico para COVID, sino que estamos hablando que tiene banco de sangre, que tiene laboratorio propio, que tiene todos los complementos que una área hospitalaria tiene. Importante que la población conozca. Esto no es un hospital que va a venir a dar una atención temporal. Esto es un hospital que se va a convertir en un proyecto, que se va a convertir en una instalación de salud que El Salvador nunca había tenido. Países como Estados Unidos, como México, países europeos, tienen institutos, ciudades de salud, y ese es el concepto. Lo que estamos logrando hoy en El Salvador es algo que nunca se había pensado, ni siquiera se había planificado, y es un aumento, un desarrollo del sistema de salud bastante amplio. Solo poder tener la capacidad de un área hospitalaria de unas
prácticamente un complejo hospitalario en el cual podamos manejar no solo un tipo de enfermedad, sino que podamos tener áreas especializadas para nefrología, áreas especializadas para cirugía plástica, reconstructiva, porque Sí. por nuestros quemados, áreas hospitalarias para manejar enfermedades bastante específicas. Esto nos va a dar la capacidad como sistema de salud de crecer, algo que nunca antes se había visto en El Salvador. Sabemos que han habido dificultades en el tiempo, sabemos que se han acumulado deficiencias, sabemos que el país pues cuenta con sus mismas situaciones económicas, pero no quiere decir que no podamos desarrollar el sistema de salud y no quiere decir que no podamos tener una área hospitalaria con un nivel de atención bastante alto. Doctor, durante mucho tiempo, durante estas semanas en las que estuvimos hablando del tema de la pandemia, en diversas ocasiones que hemos conversado con usted en este mismo espacio, le hemos hecho la misma pregunta. ¿La red hospitalaria ha colapsado ante el tema del COVID-19? Porque definitivamente vemos los hospitales del Seguro Social a mucha gente en pasillos, mucha gente incluso fuera de las instalaciones hospitalarias, en camillas, esperando que se le dé atención. Sabemos que antes de ingresar a un paciente se le tiene que dar y hacer una serie de revisiones y llenar una serie de documentos, pero la pregunta para ustedes nuevamente, ¿ha colapsado el sistema hospitalario? ¿Se ha llegado a ese punto que tanto se temía en medio de la pandemia? Sí, definitivamente lo comentamos en múltiples ocasiones. El sistema de salud se está llegando a su límite, el sistema de salud llegó a su límite, el sistema de salud está colapsando y definitivamente las áreas hospitalarias, las áreas de atención a COVID están sumamente saturadas. Los médicos lo dicen. No somos nosotros, no somos el gobierno, son los médicos que están en las diferentes instituciones y debemos comprender que existen dificultades, que es difícil poder manejar un paciente cuando no contamos con la total área para brindar esa atención. Incluso es comprensible que los médicos en ese sentido pues sientan esa dificultad técnica. No tenemos una área hospitalaria o una cama, pero precisamente ese es el objetivo de El Salvador, del hospital, de este hospital que va a venir a dar la atención y que va a venir a poder dar ese respiro al sistema de salud. Y no al sistema de salud nacional, sino que al sistema integrado de salud, con lo cual se le puede dar ese acceso a los servicios a toda la población del país y sobre todo acceso a servicios de salud de calidad. Definitivamente este hospital viene a sumarse, pero también este hospital puede llegar a ser insuficiente si no practicamos las medidas. Yo diría que el sistema de salud en el mundo no ha entrado en un colapso. Eso sería la pregunta. Esta pandemia está generando muchas complicaciones y lo más importante es que tomemos conciencia. Esto no se trata de que la culpa la tiene un salvadoreño, que la culpa la tiene una institución o una entidad. Esto se trata de que debemos de sumarnos todos y enfocarnos por salir adelante ante la pandemia. Esa es la prioridad y eso deberían de ser los objetivos de los diferentes sectores. Doctor, en la Asamblea Legislativa pues hay ya una carta del presidente de la República, él lo anunciaba ayer, donde decía que se le devuelvan, en este caso al Ejecutivo, una serie de facultades para poder enfrentar de lleno la pandemia. Usted como ministro de Salud y como médico, ¿considera que es necesaria un nuevo periodo de cuarentena? Yo considero que la situación de la pandemia requiere ciertas medidas sanitarias importantes y esas medidas sanitarias importantes pues son herramientas que debe de tener todo sistema de salud o todo ministerio de salud en un país. Definitivamente los casos continúan en incremento, definitivamente la tendencia en la región continúa en incremento y eso significa y se traduce en pacientes que van a tener complicaciones y en pacientes pues que van a poder llegar a ser o poder conformar parte de las letalidades. En ese sentido considero que es sumamente importante que se le devuelvan esas facultades sanitarias que tiene el Ministerio de Salud como ente rector para poder aplicar estrategias. Sabemos que es bien difícil controlar el desarrollo de una enfermedad, pero hay acciones muy específicas que pueden garantizar de alguna manera una buena evolución. Sabemos que en las áreas urbanas tenemos bastante cantidad de contagios y eso no lo decimos nosotros, lo dice la estadística, lo dice la cantidad de casos que van apareciendo. Es necesario implementar estrategias, cordones sanitarios en ciertas zonas específicas para garantizar contener o cortar la transmisión cuando identificamos un punto específico en el cual se están incrementando los casos. Pero todas esas herramientas son necesarias poder contar con la facultad para poder realizarlas.
En este caso San Salvador, doctor. San Salvador vemos que se ha convertido en el municipio más golpeado por el tema de la pandemia. De hecho, aparece siempre en primer lugar cuando se dan los reportes de casos nuevos. Aparece siempre con el mayor número. ¿Considera usted que se debería tomar otras acciones en el municipio, considerando, digamos, que se ha vuelto el brote más importante de la enfermedad y considerando también que es uno de los puntos donde hay mayor movilidad de población? Definitivamente San Salvador, La Libertad, Santa Ana, San Miguel son las ciudades que están teniendo mayor cantidad de casos. Son áreas donde se debería de enfocar estrategias que son herramientas sanitarias con las que cuenta el sistema de salud para poder cortar esa transmisión que existe. Si nosotros podemos ir enfocando todas las estrategias en los diferentes lugares donde se ha identificado el incremento de casos, pues eso va a tener un efecto positivo. Hoy por hoy es difícil cuando no se cuentan con las herramientas y sobre todo hoy por hoy no estamos en un momento en el cual deba de prevalecer otro interés. El único interés que debe de prevalecer en el país es el control de esta pandemia y es el control de la crisis sanitaria. Sabemos que se han hecho varias estrategias, pero debemos continuar, porque el coronavirus no es una enfermedad que se esté disminuyendo en nuestro territorio ni en la región, y sobre todo no es una enfermedad que no genere complicaciones graves. Sabemos cuáles son las características y sabemos que cada salvadoreño ha conocido algún caso en la cual se ha visto afectado o ha tenido un amigo, un familiar o un compañero una complicación a causa de COVID. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les pedimos a ustedes que sigan con nosotros porque tenemos más de esta conversación que sostenemos hoy aquí en el espacio de Hechos AM con el ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví. Regresamos enseguida. Mañana de lunes 22 de junio de 2020. Hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud, y estamos hablando sobre diferentes situaciones que tienen que ver con la atención y con las acciones tomadas para enfrentar la pandemia de COVID-19 en El Salvador. Decíamos datos importantes al inicio de esta entrega informativa. Hoy El Salvador amanece con 182 casos nuevos que se vienen a sumar a la larga lista de casos activos en la red hospitalaria de esta enfermedad. Además, en las últimas horas 9 personas han fallecido, pero como decíamos también, en el panorama aparece ya la primera fase del Hospital El Salvador, como se ha denominado, a este nuevo centro asistencial que se ha habilitado en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Doctor, me gustaría que hiciéramos énfasis un poco en la inversión que se hace en este centro de atención, porque ayer veíamos algunas de las críticas de algunas personas que decían el gobierno no ha construido nada. Esas son instalaciones que ya estaban y lo único que han hecho es adecuarlas, pero obviamente esta es la visión de personas que pueden ser críticos de la labor de ustedes, y ustedes seguramente tienen otra visión de lo que han hecho en el CIFCO. Sí, definitivamente el Hospital El Salvador pues tiene una inversión, el presidente lo comentaba ayer, de 25 millones. La mayoría de la inversión tiene que ver con el equipo médico. Debemos comprender que un área hospitalaria de este nivel pues requiere una infraestructura, requiere también una creación de líneas vitales. ¿Y qué son las líneas vitales? Y esto quiero llegar y ser como muy específico. Las líneas vitales es todo lo necesario que requiere este hospital para poder brindar un servicio de soporte, y eso significa oxígeno, significa aire médico, significa sistema de aspiración y sobre todo conexiones para poder implementar todos los equipos médicos que hoy por hoy son parte fundamental del manejo de un área hospitalaria y específicamente de un área de cuidados críticos. Sabemos cómo este hospital cuenta no solo con la instalación y con todo el trabajo de implementar esa capacidad o esas líneas vitales, que es lo más importante en un área hospitalaria, aparte de las rutas de flujo y de todo lo necesario al manejo específico de las diferentes enfermedades. Cuenta también con la climatización del área. Son áreas en las cuales hay hasta 6 recambios de aire acondicionado, lo cual son sistemas de climatización grado médico que no se tenían en el país en ninguno de los sistemas de salud. En ese sentido se está dando el nivel de prioridad a los servicios de salud para ser de primer mundo. Sabemos que hay que avanzar y que hay otros hospitales en los cuales tenemos que continuar ese desarrollo, pero este hospital es la evidencia de que se busca fortalecer el servicio de salud en el país, fortalecer todo este pilar fundamental de la sociedad, que es garantizar la salud de la población, y en ese sentido lo podemos evaluar. Tenemos ventiladores mecánicos
no son ventiladores mecánicos de cualquier tipo, son ventiladores mecánicos de las mejores marcas a nivel internacional, ¿verdad? Claro. Tenemos también, la área cuenta con todo lo necesario para el manejo, el personal, su área necesaria para realizar todas las intervenciones que los diferentes pues profesiones requieren, enfermería, los técnicos de terapia respiratoria, el personal de laboratorio clínico, monitores especializados que dan todo ese servicio, identificación de su frecuencia cardíaca, su tensión arterial. Hemos visto cómo el sistema de salud cuenta con todos estos, de alguna manera, remanentes de equipos, porque no se llamarían remanentes, en varios hospitales tenemos probablemente monitores, pero estos monitores están sin sus líneas, estos monitores probablemente el único de los parámetros que funcionan son la frecuencia cardíaca. Entonces son áreas hospitalarias que han estado descuidadas y este hospital viene a dar pues el soporte al sistema de salud, garantizando el acceso a los servicios de salud, sobre todo de calidad y con el equipo avanzado y disponible en el mercado para poder atender. La semana pasada nosotros tuvimos una intervención en la Organización Panamericana de la Salud, fuimos uno de los 3 participantes en la ponencia de la región y es importante cómo la directora de la OPS pues hace un reconocimiento a El Salvador porque en esta pandemia el sistema de salud se está desarrollando y sabemos que ha habido dificultades y claro, sabemos que la pandemia va a generar complicaciones, pero lo más importante es que primero que demos una atención directa a la pandemia y segundo, que mejoremos el sistema de salud de los salvadoreños que había sido descuidado por años. Hoy por hoy, esa es la prioridad, el objetivo es salvar vidas, eso siempre ha sido el trabajo que el presidente de la República nos encomendó. El objetivo del presidente siempre ha sido que los salvadoreños tengan un acceso a la salud y no solo un acceso a la salud, que tengan el mejor acceso a la salud posible, con servicios de calidad, que ningún país pueda decir, El Salvador no está tomando decisiones positivas en el avance de su sistema de salud, que nadie a nivel internacional pueda decir que en El Salvador no se puede tener un servicio de salud de calidad. Y esta es evidencia con el hospital que hoy por hoy se va a convertir en el mejor hospital de la región para el manejo de esta enfermedad. Este hospital no solo se va a limitar a COVID, sino que este hospital va a crecer. Va a ser un área donde vamos a poder atender otras especialidades, va a ser un área, una ciudad para poder garantizar salud, para poder garantizar acceso a los servicios de calidad que por años se habían tenido dificultades y sobre todo con la característica de evolucionar cómo es la salud en nuestro país, con especialidades médicas, con el gremio de salud participando al 100%, una visión totalmente diferente, una visión que en el país no se había tenido y que otros países pues han comprobado que es muy efectiva porque puede traducirle a la población salud y sobre todo al país desarrollo. Doctor, el presidente decía de que también se va a establecer ahí la unidad de plasma convaleciente. Sabemos que esta es una área que se vuelve clave en la lucha contra la COVID-19 porque muchos pacientes se han recuperado gracias al plasma de otras personas que ya superaron la enfermedad. ¿Cómo va a funcionar esto ahí en el Hospital El Salvador? El Hospital El Salvador cuenta con un área de banco de sangre, un área que tiene los equipos más avanzados, son áreas que están totalmente habilitadas, no solo para dar la función en la cual pues estamos acostumbrados a escuchar estos bancos de sangre, sino que también dar esas atenciones en salud como las aféresis, poder extraer todo este plasma convaleciente de pacientes que ya han sido recuperados y que tienen pues esos anticuerpos que garantizan de alguna manera poder ayudar a un paciente crítico, poder darle esa mejora inmediata. Sabemos cómo los anticuerpos disminuyen de alguna manera la replicación viral y la mejoría del paciente es evidente. Un paciente que se le aplica plasma convaleciente en 12 horas tiene un resultado positivo. ¿Cómo lo vemos? Disminución del proceso febril, de la temperatura, de la calentura, disminución de la sintomatología. ¿Por qué? Porque el plasma va a reducir la replicación viral. Todas estas medidas que han sido implementadas ya con anterioridad en nuestro sistema de salud y que hoy por hoy cuentan en áreas hospitalarias como el Bloom, como el Seguro Social, como el Hospital Rosales, se van a trasladar y van a continuar sumándose en el Hospital El Salvador. Esta área de banco de sangre va a tener esa capacidad no solo de poder realizar el trabajo convencional de un banco de sangre o de un laboratorio clínico, sino que también poder realizar lo necesario para esta estrategia de plasma convaleciente, que es una de las estrategias que ha mostrado internacionalmente resultados positivos.
Doctor, otros elementos importantes que me gustaría abordar con usted. ¿Qué tan lejos estamos de alcanzar el pico máximo de casos en El Salvador? Porque se dijo que podría ser a mediados o a finales de junio. Estamos a día 22 y vemos cómo las cifras han ido cambiando a medida que han ido pasando las semanas. Y definitivamente estos últimos días han sido días críticos, días dolorosos en los que mucha gente ha muerto y también mucha gente se ha infectado y ha aparecido como caso activo de COVID-19. Sí, quizás la explicación en este sentido es clave. Sabemos que nosotros veníamos de una cuarentena, veníamos de un confinamiento en la cual de alguna manera pues ya se tenía un estándar en la cantidad de casos que se incrementaban porque había una medida implementada. Hoy por hoy pues estamos ante una fase 1 de apertura, una fase en la cual pues hay mayor exposición de la población en el territorio, lo cual conlleva un incremento de casos. Hoy por hoy, decir cuándo vamos a obtener un pico en la cantidad de casos no se podría aseverar porque estamos a una semana y media, una semana en la cual se ha tomado otra modalidad y en la cual pues esperamos ver resultados a la brevedad, en aproximadamente una semana más. Iniciarían estos resultados de la nueva pues apertura o de esta fase en la que nos encontramos. Entonces, hoy por hoy se podrá decir que debemos esperar de alguna manera la tendencia está incrementándose, lo cual traduce que definitivamente va a haber mayor cantidad de casos en una semana y en ese sentido quiero yo que la población comprenda y vea que esto no se trata de que el gobierno no quiera permitir ese funcionamiento, sino que debemos cumplir las medidas sanitarias, porque mayor exposición significa mayor cantidad de casos positivos. La responsabilidad es de cada uno, cuidarse es responsabilidad de cada uno y debemos tener presentes que esta enfermedad no se ve, esta enfermedad no se escucha, esta enfermedad prácticamente pasa desapercibida en todo sentido. Entonces nosotros al exponernos podemos poner en riesgo nuestra salud, la salud de nuestra familia, la salud de nuestros amigos y debemos ser muy prudentes con todas las medidas sanitarias para garantizar disminuir el riesgo. Doctor, hay una cantidad de peticiones importantes. Hemos visto movimientos a través de las redes sociales donde mucha gente está pidiendo que los laboratorios privados puedan hacer las pruebas PCR o las pruebas necesarias para detectar casos de COVID-19. Esto se lo hemos preguntado en diversos momentos a usted. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Todavía no hay laboratorios que cumplan los requisitos que exigen ustedes como autoridades de salud? En ese sentido, nosotros siempre hemos comentado que los laboratorios que de alguna manera cumplan con las medidas sanitarias o bueno, con las recomendaciones en la toma y en el procesamiento de la muestra, pues se van a autorizar. Hoy vamos a tener una reunión con los diferentes laboratorios y también con las diferentes instituciones que dan provisión de salud para poder estandarizar. El Salvador hoy por hoy está atendiendo la pandemia y es parte fundamental que todos los sectores involucrados en dar provisión de servicios de salud estén de lleno, pero necesitamos garantizar que se cumplan las medidas necesarias y los protocolos que van a ser eficientes para evitar de alguna manera afectar a la población en otros aspectos. Los laboratorios pueden realizar las pruebas, pero para poder realizar esa prueba deben cumplir específicamente la prueba que ha sido designada para detección de COVID. Y eso es una PCR en tiempo real. Lo hemos comentado, los laboratorios que deseen realizar esa prueba de PCR deben solicitarlo al Ministerio de Salud y si cumplen con la prueba específica a la cual el Ministerio de Salud se ha designado, el permiso se da la autorización. Solo hay dos factores importantes que las instituciones deben de cuidar. El primero es la notificación de los casos de manera inmediata, porque eso es parte fundamental de las estrategias y el control sanitario. Y dos, guardar la privacidad y guardar sobre todo el enfoque en la prueba específica que el Ministerio solicita, que es la PCR en tiempo real. En ese momento no hay pacientes de COVID-19 tratados en hospitales privados. Eso también sigue siendo, digamos, un punto de discusión. Quizás no podemos decir que no se encuentran tratándose. Hemos visto cómo en diferentes áreas hospitalarias pues ingresan pacientes con diagnósticos de problemas respiratorios que en su momento pues no han sido diagnosticados como tal, como pacientes COVID, pero que ya se han encontrado en las diferentes áreas hospitalarias. Ahora, les vamos a dar la capacidad al sistema privado de poder dar esa atención. Lo más importante es que el sistema cumpla con las recomendaciones y vamos a ver cómo los diferentes áreas hospitalarias pues se van incluyendo en el manejo de esta pandemia. Sabemos que
Es importante hacer el control, pues en este contexto que la enfermedad se puede transmitir con facilidad y los hospitales deben cumplir las áreas. Nosotros vamos a dar esa apertura para que las instituciones privadas puedan dar atención en salud y al tener pues las solicitudes y al tener el interés de formar parte, pues nosotros vamos a estar con toda la disposición. Precisamente este día va a haber una reunión para aclarar todos estos temas y de esta manera poder dar esa apertura y que los diferentes sectores se sumen para la atención y la provisión de servicios ante el COVID. Doctor, hay una cantidad de temas que me gustaría conocer la visión suya, conocer su visión y su posición respecto a situaciones que han ocurrido en estos últimos días. El caso del empresario Jorge Aguilar Zarco y la compra de $250.000 en mascarillas. ¿Qué dice usted, doctor, sobre esto, considerando pues que estaba su firma en una de las órdenes de compra? Sabemos que el presidente ha dado una postura ante esta situación. Ya serán las autoridades correspondientes las cuales de alguna manera hagan la investigación del caso y pues expresen a la población cuál ha sido esta situación. Sabemos que los procesos de compra llevan al final siempre una metodología y eso, las unidades correspondientes son las que tienen esa responsabilidad por parte de los profesionales de realizar todo el proceso. Entonces, en ese sentido, las instituciones correspondientes serán las encargadas de poder dar a la luz. Hoy debemos enfocarnos en todo lo que es el manejo de la pandemia y constantemente vamos a seguir trabajando como se ha hecho siempre. El objetivo es garantizar la salud de los salvadoreños y para garantizar la salud de los salvadoreños necesitamos personal médico protegido. Sabemos que hay deficiencias a nivel internacional, sabemos que ha sido difícil la adquisición de todos estos equipos de protección personal, pero lo más importante es que se tengan a disposición, no para un hospital, no hablamos de una población de 10 personas ni de 20 personas, hablamos de todo el sistema de salud, hablamos de todas las instituciones que están dando atención y eso no significa solo el Ministerio de Salud, significa la Policía Nacional Civil, significan las Fuerzas Armadas, claro. Ante una pandemia en la cual no se encontraba planificada, pues necesitamos hacer todo lo humanamente posible para garantizar los insumos necesarios y sobre todo para garantizar poder dar esa atención en salud. Ahora bien, doctor, pero ¿cómo se da esta situación? ¿Dónde está la falla en este proceso de compra? Porque se compra, digamos, insumos médicos a alguien que tenía un cargo dentro del mismo gobierno y una compra que estamos hablando de $250.000. Sí, en ese sentido, la postura del presidente ha sido clara. La postura del presidente ya fue expresada, serán las instituciones correspondientes las que van a hacer toda la investigación necesaria. Los procesos de compra ya están establecidos, no los maneja una parte específica del ministerio, ya hay un área designada para la evaluación. Claro. Y precisamente no todas las instituciones o no todas las empresas pues están a la luz esa información que comentamos. Yo creo que lo más conveniente es que las autoridades correspondientes den el resultado de toda esta investigación y ya la población pueda quedar debidamente informada. La Fiscalía dice que había una investigación contra el señor Aguilar. En este caso, la pregunta para usted, doctor, ¿le han pedido información a ustedes como ministerio sobre los procesos de compra de parte de la Fiscalía? ¿Les han requerido información? Esa información hoy por hoy no se ha requerido, estamos en toda la disposición de dar la información correspondiente. Me imagino que en las primeras horas o en estos días va a ser esa solicitud. La única institución a la cual se ha brindado esa información hoy por hoy ha sido una información adelantada, una información corta, ha sido a la Asamblea Legislativa como parte de sus requerimientos y eso es lo que el Ministerio de Salud ha hecho, trasladar la información que se solicita por los procesos que han solicitado y los cuales se han realizado cumpliendo todas las medidas que hoy por hoy están establecidas. Otro punto, doctor, que nos gustaría que usted nos diera una aclaración respecto a una compra que se ha hecho a una empresa en España que aparece como venta de repuestos para automóviles, pero que el Ministerio de Salud, de acuerdo a una publicación que se hizo pues una compra de equipo médico a esta empresa. De pronto pues sonaba un tanto controversial el hecho de que se estuviera comprando insumos médicos a una empresa que aparece registrada como venta de repuestos para automóviles. Sí, quizás el enfoque es diferente. Debemos comprender que ante la pandemia los productores de equipo médico, y no de equipo médico, es equipo de protección personal, son el mayor productor es China. Claro. Pero el país tiene la necesidad de acceder a estos servicios de salud, pero estas empresas no realizan una serie de requerimientos aduanales y es necesario poder tener un cargo logístico para poder hacer llegar todo lo necesario de nuestro país. Es importante que la población conozca
que ya las investigaciones pues van a ser dadas, tenemos a la Corte de Cuentas, tenemos a las ICIES haciendo todos los análisis para de esta manera poder esclarecer, pero sobre todo debemos comprender que el objetivo de nosotros como Ministerio de Salud y como Sistema Integrado de Salud es garantizar la llegada del equipo necesario para manejar la pandemia y sobre todo hacer uso eficiente de los recursos. Doctor, un último punto. La Junta de Vigilancia de la Profesión Médica ha citado a la doctora María Eugenia Barrientos. De hecho, decían para aspectos relacionados al tema del manejo de pacientes de COVID-19. El presidente de la República hacía una publicación en la red social Twitter donde decía que se desmarcaba de cualquier, digamos, acción que se pueda tomar contra la doctora. ¿Qué dice usted como ministro de Salud sobre esta situación, considerando que ustedes también tienen pues algo que decir sobre lo que está pasando con el tema de la doctora Barrientos? Yo considero que ante la pandemia de COVID es importante todos los puntos de opiniones. Esto no se trata de que el Ministerio de Salud tenga como objetivo o no atacar o no a la doctora. Considero que es una profesional que está realizando una labor. Es importante comentar, ¿verdad?, que cada especialista tiene la decisión y su criterio. Sin embargo, nosotros como Sistema Integrado de Salud siempre hemos tenido una postura en base a evidencia científica y en base a lo que diferentes países y organizaciones están tomando. Nosotros en ningún momento vamos a venir a tomar decisiones que van a afectar a otros salvadoreños, y el Consejo Superior de Salud pues es un ente ya estipulado en la sociedad que se encarga precisamente de hacer esa contraloría sobre los servicios y la participación de los médicos en el ámbito y de todo el personal que brinda servicios de salud. Eso es una institución muy separada del gobierno, es una institución que precisamente está designada para hacer el control de todo el personal que brinda provisión de servicios, y me imagino que ellos a la brevedad van a dar pues la información del por qué han solicitado la presencia de la doctora. Ahora, El Salvador hoy por hoy debe de enfocarse en salir adelante, y todos los que estén incluidos en dar provisión de servicios debemos de hacerlo de manera responsable, con evidencia científica, porque es una pandemia en la cual se generan muchas complicaciones y no es momento para poder implementar tratamientos que no están demostrados, ni mucho menos tratamientos que de alguna manera pueden generar complicaciones en los pacientes. Esa es la situación que el país enfrenta, que todos los países de la región enfrentan, y vamos a salir adelante si nos enfocamos en atacar la transmisión de la enfermedad y limitar pues esa facilidad con la que el coronavirus se transmite. Doctor, como decíamos, hay muchos temas que están en agenda, pero hay otros temas que están, digamos, directamente relacionados con la acción ciudadana, con la determinación que tenemos ante una situación tan grave como la de la COVID-19, que ya vimos pues por experiencia y muy dolorosa cómo las personas mueren luchando contra esta enfermedad. Me gustaría que usted como médico y como ministro se dirija a todos esos ciudadanos que nos están sintonizando esta mañana y que están pendientes de cada dato que se va dando sobre el tema de la pandemia en El Salvador. Pero también me gustaría que hiciéramos énfasis en eso, en la labor que ustedes esperan de los ciudadanos para enfrentar la enfermedad, porque sabemos que los médicos hacen su parte, sabemos las condiciones en las que estaba y está pues el sistema de salud, pero también es importante que se haga énfasis en la acción que debe tomar cada persona a nivel personal, a nivel de responsabilidad sobre, digamos, la lucha contra esta enfermedad. Sí, quiero comentarle a los salvadoreños cómo ha sido difícil el poder escuchar a veces amigos cercanos a los cuales pues están dando esa atención en los hospitales, y ver cómo llega un paciente, un salvadoreño que requiere implementar oxígeno porque llega cansado, porque llega con esa ansiedad ante la enfermedad, que llega solicitando la atención médica, que se cumple todo lo necesario, pero aún así esa enfermedad sigue evolucionando, el cansancio sigue aumentando, la desesperación y la ansiedad sigue incrementándose. Nosotros como personal de salud queremos brindar la atención, queremos aumentar todo lo necesario para que el paciente se salve, pero definitivamente es una enfermedad que en ciertos pacientes sigue evolucionando, a pesar de que se implementen todo, medicamentos, plasma convaleciente, el tocilizumab, todo lo necesario que ha demostrado ser efectivo, y sigue evolucionando. Por favor, le pedimos a la población, no queremos seguir viendo víctimas, no queremos seguir viendo a salvadoreños afectados por esta enfermedad que está causando tantas complicaciones. Necesitamos también el compromiso. Los servicios de salud están
ahí a la orden. El personal de primera línea está comprometido, está arriesgando su vida con la carga psicológica que representa la pandemia, pero está de lleno, está al pie del cañón tratando de salvarle la vida a otros salvadoreños. Pero lo más importante no son las acciones que vamos a realizar en el sistema de salud o en los hospitales, lo más importante es evitar llegar a los hospitales. Y para poder evitar llegar a los hospitales necesitamos el compromiso de los salvadoreños a practicar un lavado de manos constante, evitar tocarse la cara, utilizar la mascarilla. Si no es necesario, no se exponga. Esta enfermedad realmente genera complicaciones y realmente puede llegar a generar letalidades o puede llegar a generar muertes. Necesitamos el compromiso de la población, de los diferentes sectores, de los medios de comunicación. Solo de esa manera, unidos, vamos a salir adelante. El resto, todo lo que tenga que ver con la provisión de servicios, el sistema de salud lo va a realizar. Esa ha sido la petición del presidente, esa ha sido la indicación que se me dio directamente por el presidente y hoy por hoy el presidente tiene el compromiso total con la provisión de servicios de salud. Es parte fundamental y es un pilar de la sociedad y se va a garantizar el poder tener el acceso a la salud, el desarrollo del sistema de salud y sobre todo enfocados a garantizar las menores complicaciones para los salvadoreños. Por favor, cuidémonos y practiquemos todas las medidas de prevención que constantemente hemos mencionado. Doctor, le queremos agradecer su tiempo. Sabemos que son días muy difíciles para ustedes en todo el sistema sanitario, tanto para quienes están tomando decisiones a la cabeza del sistema médico, del sistema hospitalario salvadoreño, como también para todo el personal que está en los hospitales, tanto el personal médico, enfermeras y el personal de base que hace que funcione un sistema de salud. Le queremos agradecer a usted, doctor, que nos haya acompañado esta mañana. Sabemos que, como decíamos, son días muy complicados para la labor que se realizan. Gracias por la invitación y vamos a continuar haciendo todo este trabajo que es sumamente importante en nuestro país. Que tenga buen día. Vamos nosotros a una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a tener más datos sobre lo que está ocurriendo en las calles, datos del tráfico, datos que usted necesita saber para comenzar esta semana bien informado a través de Noticiero Hechos. Volvemos enseguida.